Queridos amigos, bienvenidos a su programa Donde Dios llora. Estamos hoy aquí en Roma y vamos a hablar de un tema muy especial, del Vaticano, del Consejo Pontificio Cor Unum, un consejo que ayuda a los más necesitados. Vamos a hacerlo para dar información sobre un punto en el cual se critica muchas veces a la Iglesia y especialmente al Vaticano, que no ayuda, se dice, a los pobres y a las personas que están sufriendo necesidad. Para comprobar lo contrario, para darles información, tenemos aquí a un invitado muy especial, a Monseñor Segundo Tejado, que trabaja en este consejo desde el año 2003. Monseñor, bienvenido a nuestro programa y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Monseñor, usted trabaja desde el 2003 en el Consejo Pontificio Cor Unum. Quizá muy brevemente, ¿qué es un Consejo Pontificio? Porque estas estructuras del Vaticano a veces son un poco difíciles para nosotros. Bueno, pues es lo que civilmente, en el mundo civil se entiende por ministerios. Los ministerios que gobiernan los diferentes áreas o sectores de un país o de una realidad. Concretamente en la Iglesia, pues claro, tenemos ministerios que se dedican a los obispos, otros a los sacerdotes, otros a la liturgia, otros a la catequesis, otros a la caridad, como es nuestro Consejo Cor Unum, y así a la familia, a los laicos, a los inmigrantes. Hay diversos, digamos, para entendernos en un lenguaje civil, ministerios. Y Cor Unum, yo tengo que decir la verdad, muchas veces pensé que se trataba de, Cor Unum significa un corazón, yo pensé que se trataba de la unidad de los cristianos y mi asombro cuando me enteré una vez que no era nada, no tenía nada que ver con la unidad de los cristianos directamente. No, el Consejo Pontificio de la Unidad de los Cristianos es otro. Cor Unum es el Consejo Pontificio encargado de la caridad y de ayudar a las organizaciones de caridad católicas. ¿Pero por qué este nombre? Un corazón, uno que hace la caridad, y una comunidad cristiana que realiza la caridad tiene que tener un corazón, que es el corazón de Cristo. O sea que un corazón es el llamado a estar unido, la unidad que nos hace... A estar en unidad para hacer la caridad. ¿Y cuáles son los caminos? Ustedes tienen quizá, no sé, ¿cómo trabajan ustedes? Este ministerio, dijéramos, ¿qué departamentos tienen? Bueno, tiene varios departamentos, pero la cosa más importante no es tanto la organización, que también es necesaria de tipo para trabajar, es la misión que tenemos. La misión de Cor Unum es doble. Por una parte, ser la caridad del Papa, el Santo Padre, cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, unas inundaciones, una catástrofe natural o una guerra. El Santo Padre ejercita su caridad a través nuestra. Nos llama, nos pone a nuestra disposición las ayudas necesarias que Él recibe o que Él recoge de alguna manera, y a través de Cor Unum estas ayudas las llevamos a la iglesia local para que ayuden a los pobres. Esto por una parte, la caridad del Papa. Por otra parte, estamos encargados de la catequesis de la caridad, o sea, de ayudar a todas las organizaciones católicas de ayuda, de desarrollo, de emergencia, como son la Cáritas, como son tantas otras que existen en el mundo. Como decía usted que es un poco la caridad del Papa, quizá ejemplo de esto es que después de la visita del Papa Juan Pablo II a África, nació una nueva fundación bajo este ministerio, el Consejo Pontificio, que se llama SAEL, para ayudar justo a la necesidad que más le había tocado quizá al Papa, al Santo Padre en África. Efectivamente, los papas viajando y contactando la realidad, luego pues ha surgido la necesidad de hacer algo, de llevar no solamente una palabra de esperanza a las poblaciones, sino que pudieran hacer algo que ayudara a esas poblaciones. Cuando él viajó al Sahel, esta zona del Sahel es la zona subsahariana, el desierto del Sahara está comiendo terreno a los bosques de toda una serie de países que existen en el sur del Sahara. Cuando el Papa hizo una visita a estos países, se dio cuenta que este problema de la desertificación era muy grande y propuso la constitución de una fundación que pudiera ayudar con pequeños proyectos a las iglesias que están luchando contra este problema en estos países. Así nació esta fundación, la Fundación para el Sahel. ¿Y nos puede decir quizá brevemente un ejemplo de un proyecto que en este momento se esté llevando esta fundación? Hay proyectos de pozos, muchísimos proyectos relacionados con el agua, con la adquisición del agua, con los pozos de agua, con crear bosques. Y luego hay muchos otros tipos de proyectos de ayudar a las comunidades locales en la organización para que no tengan que moverse de donde están y abandonar
estas zonas desérticas, sino que puedan continuar a vivir allí. Según tengo entendido, y esto también quizá es un dato importante para todos, estas ayudas vienen del Vaticano, pero luego son muy colegiales. Yo tengo aquí una frase que dijo también el Santo Padre en relación con la Fundación Sahel: la solución está en manos de los africanos, hay que colaborar con ellos, pero no quiere decir esto sustituirlos. Claro, la Iglesia es que siempre trabaja así, es curioso. La Iglesia no es centralista para nada. Si vamos a ver, todas las actividades de la Iglesia son muy colegiales, no es el gobierno del Vaticano que decide sobre las cosas. Esto es un mito. En realidad, en estas pequeñas cosas se ve. El Papa lo primero que hizo cuando hizo esta fundación fue exigir que el lugar, el secretariado de donde se deciden, el Consejo de Administración, desde donde se deciden los proyectos y de donde se distribuyen las ayudas, estuviera en Burkina Faso, estuviera en uno de los países y formaran parte de este Consejo de Administración que decide sobre los proyectos obispos de esos países. Se van cambiando, tienen unos estatutos, pero es todo africano prácticamente. Lo único que hace el Vaticano, la Santa Sede, es un poco recoger fondos de aquí y de allá para poder dar salida, claro, a los proyectos que nos presentan luego los misioneros, los sacerdotes que trabajan, las comunidades, las organizaciones católicas que trabajan en la zona. Quizá también, lo estoy pensando en estos momentos, pero son países que no tienen mucho lobby, ¿no? Pensando está el Chad, está Mauritania, son países que no los conocen, que otros Mali, Níger, son países que no son muy conocidos, no tienen tampoco un lobby político. Entonces, claro, mucho más fácil es la gente que da dinero para ayudar al Santo Padre, que el Santo Padre lo canalice a estos países tan pobres, ¿no? Claro, efectivamente, es una forma también de caridad, ayudar a países que tienen menos capacidad de hacer oír su voz y las dificultades que tienen, ayudarles con estas canalizaciones de ayudas. Esto es muy práctico, además. Vamos a cambiar ahora de foco. Otra fundación es la Populorum Progressio, fundada en 1992, también como iniciativa de Juan Pablo II, sobre todo para ayudar, si tengo bien entendido, a los indígenas en Latinoamérica. Sí, el Papa hizo un viaje en 1992, el Beato Juan Pablo II, ponemos ya el Beato delante, hizo un viaje en 1992 con ocasión del 5º centenario de la evangelización de América. Y ya Pablo VI, en un viaje que había hecho a Medellín, en Colombia, anteriormente, ya se había dado cuenta de la necesidad de ayudar a estas poblaciones que son las más vulnerables de América Latina. Y ya entonces nació una idea. Fue Juan Pablo II en el 92 que cogió esta idea de Pablo VI y constituyó esta fundación para ayudar a las poblaciones indígenas, campesinas, afroamericanas de América Latina. Es una fundación muy interesante, muy interesante. Se realizan alrededor de 200 proyectos al año, pequeños proyectos, porque tampoco tenemos muchos fondos, la verdad. 200 proyectos que de las comunidades más extrañas en Brasil, en Perú, en Bolivia, sobre todo la zona andina, pero no solo, también en Centroamérica, en el Caribe. Y bueno, es una fundación que también tiene el Consejo de Administración formado por obispos de América Latina. El presidente es el cardenal de Guadalajara en México, el cardenal Sandoval, y luego tenemos el vicepresidente, el arzobispo de La Paz, Monseñor Edmundo Abasto Flor, el arzobispo de Guayaquil, el arzobispo de Belém do Pará en Brasil, el obispo de Yurimaguas en Perú y el obispo de Villavicencio, no me dejo ninguno, y un servidor de Colombia, y un servidor que también forma parte de este Consejo de Administración como representante de Corunum. Allí, en este Consejo de Administración, que nos reunimos en América, allí vemos todos los proyectos que se han presentado y aprobamos los que están según los criterios de la Fundación. Monseñor, vamos a hacer una pequeña y breve pausa para justo ver un documental sobre esta realidad, la vida de los indígenas en una zona, en este caso, del Amazonas, en Brasil. Esse aqui tem um suporte para botar lá na... Você vai botar assim na... Você não quer dar uma olhada lá?
Vine a la región del Amazonas sin ninguna intención en particular. Simplemente a vivir. Pensaba que tenía que amar a Jesús en cada persona que encontrara. Porque Jesús estaba aquí, ante mí. Hace algún tiempo, en una región cercana al Río Negro, un anciano sacerdote se aproximaba a una tribu cuando oyó ruidos extraños y percibió olores raros. Vio que estaban preparando un gran fuego y les preguntó: ¿qué estáis quemando? Los indios contestaron: el cuerpo de nuestro jefe. Con las cenizas haremos una pasta, la comeremos y así su fuerza estará con nosotros. Así que el sacerdote comenzó a hablar poco a poco sobre la Eucaristía. Nosotros también lo hacemos. Pertenecemos a la religión católica y comemos a nuestro jefe para tener su fuerza. La mayoría de los indios ticuna son católicos. Respetuosos de la herencia tribal, pero consagrados a su trabajo de evangelización, los misioneros han infiltrado en el transcurso del tiempo las enseñanzas católicas en las tradiciones locales. Se ha incorporado aquí el sacramento de la confirmación en una ceremonia de iniciación femenina. Se ha entrelazado por una parte la trascendencia de la preparación para la condición de mujer y por otra la llegada a la mayoría de edad cristiana. Todos los días son domingo. El padre Gino no teme al infierno, o por lo menos al infierno verde, como los brasileños llaman al Amazonas. El extremo noroeste de Brasil, llamado Alto Solimões, limita con Colombia y Perú. De acuerdo con el censo oficial, hay un habitante por kilómetro cuadrado. El único medio de comunicación es el río. Los ricos viajan con barcas de motor, pero la mayoría carece de este medio y está limitada a una existencia precaria. Ya que los indios no pueden alcanzar su parroquia, la parroquia debe venir a ellos. De manera que la barca del padre Gino viaja río arriba y abajo por el Amazonas, muchos cientos de kilómetros cada mes, para visitar y servir a sus parroquianos. El padre Gino tiene dos habilidades principales: predicar y arreglar su barca. Ha sido así durante más de la mitad de su vida. El viaje de su vida comenzó en Umbría, Italia. Ya a la edad de 9 años supo que deseaba ser sacerdote. La familia del padre Gino era grande. Es por tanto natural que se sintiera atraído por la vida comunitaria. Eligió finalmente la congregación de los capuchinos. Cuando aún era seminarista, un misionero vino del Amazonas y habló acerca de las misiones. Hoy en día, los indios ticunas son inducidos a creer
que los productos que crecen en su entorno, en la selva, son de un valor nutritivo inferior a los que ven en la televisión y pueden comprar en las tiendas. El conocimiento del valor medicinal de las frutas y de los productos agrícolas ha perdido su significado. El padre Gino trabaja con los indios del lugar para ayudarles a reaprender el conocimiento tradicional sobre la riqueza de frutas y plantas del Amazonas. Aunque los vecinos no dispongan de medios para comer, un aparato de televisión es imprescindible. A menudo son los jóvenes los más afectados. Envalentonados por lo que ven en las telenovelas, son tentados a abandonar los pueblos y a probar su suerte en las ciudades. Cuando no pueden encontrar trabajo, los indios, en otro tiempo orgullosos, se dan a la bebida. Para el padre Gino, la televisión es uno de los mayores problemas pastorales que hay que acometer en la región amazónica. Hay una expresión amazónica que dice que en el verano llueve todos los días, en el invierno llueve todos los días, durante todo el día. Pero ni el clima ni otros obstáculos más difíciles han disuadido al padre Gino de su misión. Durante 11 años no solo quiso ser misionero, sino serlo expresamente en el Amazonas. Aquí estamos de vuelta en su programa Donde Dios llora, conversando con Monseñor Segundo Tejado, del Consejo Pontificio Cor Unum. Monseñor, una pregunta en relación con el documental que acabamos de ver. ¿Por qué es tan importante mantener estas culturas indígenas? ¿Por qué la Iglesia se esfuerza precisamente y expresamente en este grupo de personas en Latinoamérica? Pues porque existe siempre el peligro de imponer a estas personas y a estas culturas un modelo que no es el propio. Entonces, el ayudar a este tipo de minorías es pues ayudar al hombre concreto, la persona concreta, a las comunidades concretas, y evitar, en lo que se pueda, pues la imposición de modelos que no van con ellos o que necesitan su tiempo para ser asimilados. El ayudarles a ellos desde dentro permite que esta asimilación, si se tiene que producir o no, a otras culturas o a la relación con otras culturas, se haga con sus ritmos y con sus tiempos, y no con tiempos y ritmos impuestos por ideologías o por otras, incluso a quedarse cerrados en su propia realidad. Estas poblaciones tienen que abrirse a un mundo que está alrededor de ellos, que va a llegar, pero también hay que preservar la persona, que es lo que interesa al final, que las personas no vengan como violentadas en alguna manera por una cultura que se impone, obligadas por una cultura que se impone. Un punto también en la ayuda que a veces se olvida cuando se da ayuda a la Iglesia para ayudar en otras partes del mundo necesitadas es el bajo coste que tienen las instituciones eclesiásticas. Estoy cambiando de tema. Claro. Porque dar ayuda a un país donde ya hay una estructura que ya está creada impone muchísimos menos costes que si se empieza todo de nuevo, como otras organizaciones tienen que hacer, ¿o no? Claro, la Iglesia está encarnada. La encarnación significa que la Iglesia está allí con las personas, allí donde están las personas. Entonces los costes se reducen al mínimo. Nosotros, por ejemplo, en nuestras fundaciones tenemos gastos administrativos alrededor de un 3%. Consideremos que en las grandes organizaciones de Naciones Unidas, etcétera, supera con mucho el 50% los gastos administrativos, o sea, lo que cuesta el aparato que funciona. Y luego a los pobres van la mínima parte, a las personas necesitadas. Esta tendencia es completamente contraria en la Iglesia, pero fruto de la encarnación. Nosotros no necesitamos personas que vayan con un estándar de vida a trabajar.
con un sueldo. No, nuestros misioneros no tienen sueldo. Tienen un coche viejo y no necesitan tampoco viajar en primera clase. ¿Y están allí? Y están allí. O sea, que se ganan tiempo y en dinero y en los gastos. Entonces, la mayor parte de los fondos van a la gente que lo necesita. A los campesinos pobres, quizá para que nos hagamos un poco más una idea práctica, y usted que tiene tanto que ver, ¿qué tipo de proyectos, por ejemplo, le presentan? Muy variados, tengo que decir. La mayoría de ellos son pequeñas iniciativas de comunidades para crear algo. Un horno, un pozo para sacar el agua en ese pueblo, en esa villa, una iniciativa para crear trabajo a un grupo de mujeres. Porque, repito, son pequeños proyectos, no superan los $15.000, con lo cual no se pueden hacer grandes cosas, pero se pueden hacer cosas pequeñitas muy interesantes en poblaciones indígenas o poblaciones de este tipo. Hay construcciones también, comunidades que necesitan también un lugar donde reunirse, pues se construyen una estructura. Son muy variados, de tipo sanitario, agrícolas. Como ha dicho bien, este proyecto tenía que ver ya en sus comienzos con Pablo VI. Pablo VI también escribió una encíclica, Populorum Progressio, justo el mismo nombre. Yo no sé si es un reto lo que le estoy diciendo ahora, pero podría decirnos en 2 palabras, bueno, yo animo a cualquier espectador a que lo lea, pero ¿qué decía esta encíclica? El progreso de los pueblos. Y el progreso de los pueblos no es solamente material, es integral. Esta es la gran novedad de la Populorum Progressio. El hombre no se desarrolla solamente desde el punto de vista material, sino que el desarrollo del hombre nace del espíritu, de un encuentro con Dios y también de un desarrollo material, claramente. Es una encíclica social, una de las más importantes, que creó un antes y un después en la doctrina social de la Iglesia, la Populorum Progressio. Y de ella toma nombre esta fundación, de este concepto de la formación integral del hombre y del desarrollo integral del hombre. Monseñor Segundo, yo me imagino que además de estas fundaciones hay muchos otros proyectos que le llegan, además de todas las catástrofes naturales, guerras. Cuando uno trabaja en una cosa así por tantos años, ¿no llega un momento en que le parece que las lágrimas de Cristo son más que las alegrías en la tierra? No, porque eso sería como... habría que colgar el hábito. Si uno llega ahí, habría casi que colgar el hábito. No, porque el cristiano siempre tiene una respuesta a las lágrimas, porque Cristo ha resucitado, y es la resurrección de Cristo la base de nuestra fe. Las lágrimas de Cristo siempre tienen una respuesta por parte de un cristiano. El cristiano tiene una respuesta a la cruz, que es el problema del hombre, dar una respuesta al sufrimiento. Los cristianos tenemos una respuesta, que es la resurrección de Cristo, haber experimentado en nuestra vida y ser testigos de esta resurrección de Cristo. Si a mí me faltara esto, no tendría sentido nada de lo que hago, pero no tendría sentido mi vida, no tendría sentido la vida vivir. ¿Qué sentido puede tener si la muerte tiene la última palabra, si las lágrimas tienen la última palabra en la vida? No tiene ningún sentido. ¿Y le toca muchas veces consolar las lágrimas directamente o su trabajo en Roma es en estos momentos más detrás de los telones? Yo tenía un director espiritual que me decía, detrás de cada papel hay una persona. Esto me consuela mucho porque yo estoy mucho entre los papeles. Intento no abandonar el contacto con las personas, claramente. Yo vivo en una parroquia, trabajo en una parroquia y normalmente las tardes estoy activo entre las personas, trabajando con las comunidades cristianas, con las personas de la parroquia, etc. Pero detrás de cada papel, lo repito, con lo que decía mi director espiritual, siempre hay una persona, siempre hay un problema y en ese momento tienes que pensar a la persona cuando estás delante del papel. Y quizá la pena más grande que tienes, no solamente concreta, sino tiene una gran pena en estos momentos en su corazón, que está en una lágrima de Cristo especialmente clavada ahí. Bueno, el sufrimiento de tantas personas. Haití, que no se olvide Haití. Haití ha sufrido muchísimo. Es un país verdaderamente una lágrima. Es una gran lágrima ese país. A mí me dio una impresión muy fuerte vivir allí. Japón, el primer mundo, que parecía que estaba todo seguro y de la noche a la mañana todo se tambalea. Allí también hay que llevar una palabra, una luz, una palabra de esperanza. Y pues tantas situaciones que te llegan a través de tantas
pues personas que vienen a visitarnos, personas que nos llaman, situaciones difíciles, tantas cosas. Y a pesar de todo, hay que tener cuidado de que la Iglesia no pase a ser una sociedad solamente filantrópica, un servicio de ayuda social. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la Iglesia es otra cosa, no es esto. La Iglesia no puede ser nunca una agencia social. La Iglesia lleva un tesoro en vasos de barro, dice San Pablo. Este tesoro es Cristo. Y en el trabajo que hacemos, incluso a nivel social, incluso a nivel de caridad, etc., o llevamos a Cristo o no llevamos nada a las personas. El testimonio de un cristiano que trabaja en una agencia de ayuda o que trabaja su caridad, que vive su caridad en el ámbito concreto en el que le toca vivir, o llevamos a Cristo o si no, realmente lo que llevamos es muy poco. O damos a Cristo, sino que podemos dar. Pues sí, un poco de alivio, pero el verdadero alivio a las personas es llevarles a Cristo. Muchas gracias, Monseñor Segundo Tejado, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, recen por mí. Y también muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber compartido este tiempo, este programa con nosotros, Donde Dios Llora. Si ustedes tienen preguntas, desean hacer cualquier sugerencia o quieren ayudar a la Iglesia necesitada o que sufre en cualquier parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Hasta la próxima semana.